Ok, ok, vamos a iniciar. ¿Están viendo la pantalla, verdad? Sí, Lick, se ve. Ok, miren, cuando yo comencé a impartirle las clases a ustedes, yo comencé hablando de los conceptos de distribución de frecuencias, cómo construir la tabla de la distribución de frecuencias. Yo les hice un ejemplo, construimos el histograma, construimos las dos ojivas, la mayor que, la menor que. Luego hicimos el polígono de frecuencias, conocimos los límites reales. Sí, todo eso lo hemos venido haciendo. Entonces, lo que sigue en la programación de la clase de introducción es las medidas de tendencia central. Vamos a conocer un poco de esto, de las medidas de tendencia central, y vamos a ver las respectivas definiciones. Dice, conceptos previos, parámetro, medida descriptiva de la población total de todas las observaciones de interés para el investigador. Estadístico, elemento que describe una muestra y sirve como una estimación del parámetro de la población correspondiente. Vamos a tomar una muestra de una población y vamos a ver cuál es el parámetro que estamos investigando. Medida, dice, elementos, media, desviación típica, proporción, estadístico, n. El número de elementos lo vamos a anotar como n o el tamaño de la muestra. La media la vamos a denotar como x barra. La desviación típica con una letra S minúscula, la proporción con una P minúscula y con un sombrerito por acá. Luego tenemos lo que es un parámetro. Tenemos el parámetro n, este n, jóvenes no vayan a confundir, este va a ser el n de la población. Ojo, n de la población. Y esta n va a ser n de la muestra, que es la que más vamos a utilizar aquí, la n de la muestra, como lo hemos venido haciendo en los ejemplos anteriores de la tabla de frecuencias. Ahora, tenemos la media. La media la vamos a anotar con la letra mu. Esto es una letra, no sé si, no, griega. Es mu, la letra mu. Desviación típica. ¿Hola? Está moviendo su mouse. ¿Sí? No, por lo menos yo no lo miro, no sé los demás. ¿Aquí? No, yo tampoco. Pero están viendo la pantalla. Pero las diapositivas, Lick. Sí, ahí estoy en las diapositivas. Ah, bueno. Estoy leyéndoles esto de parámetro, ¿ves? ¿Están viendo el mouse? ¿Cómo lo muevo? No. No. Voy a volver a compartir entonces. ¿Y ahora? Tampoco. Y sigue la diapositiva. Bueno, vamos a ver. Desviación, vamos, lo voy a mover. Y ahorita que estoy moviendo, perdón. ¿Y ahorita? Ahora sí. Bueno, tenemos la desviación típica que la denotamos como la letra sigma y tenemos la proporción que la denotamos con la letra P minúscula. Estamos leyendo estas definiciones. Introducción, bueno, medidas descriptivas. Previamente a estudiar las medidas de tendencia central, las ubicaremos en el contexto de las medidas descriptivas más utilizadas en la estadística. Estas medidas sirven para describir los datos o información de interés en un estudio, permitiendo hacer una especie de retrato de la información, ya que nos proporcionan aspectos esenciales de la misma, sin tener que ver uno a uno los datos. Las medidas de tendencia central son el primero de los tres grupos de medidas descriptivas que estudiaremos. En el desarrollo de este tema se identificará cuáles son las diferentes medidas de tendencia central, cómo se calculan y la interpretación de las mismas. El cuadro sinóptico que se presenta a continuación resume la clasificación de las medidas descriptivas y dentro de estas las diferentes medidas de tendencia central que estudiaremos. Tenemos un cuadro sinóptico aquí que define las medidas descriptivas. Tenemos, ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Vamos a ir en orden.
Vayan anotando esto, vamos en orden. Medidas de tendencia central. Primero vamos a ver esto. La media. ¿Qué media? La media simple, ya la vamos a saber cómo calcularla. Media simple o conocido como la media aritmética. Media simple o conocido como media aritmética. Y también tenemos la media ponderada. Tenemos después de la media, la moda. Después de la moda tenemos la mediana. Aunque primero se mira la media, después la mediana y por último la moda. Ya lo vamos a ver. Medidas de posición, cuartiles, deciles, percentiles. Medidas de dispersión, absoluta. Rango de presión media, de presión estándar, varianza. Relativa, coeficiente de variación, que eso lo vamos a ver prácticamente la próxima semana. Solo déjenme ver algo. ¿Dónde comienzan aquí haciendo los ejemplos? Bueno, de aquí viene ya. Bueno, ¿por dónde íbamos? Por acá, ¿verdad? Las medidas de tendencia central son medidas que describen un conjunto de datos, indicando cuáles son los valores que tienden a ubicarse en la parte central de los mismos, y alrededor de ellas se agrupa la mayor parte de los valores de la información analizada. Las medidas de tendencia central más utilizadas son tres. ¿Cuáles son estas medidas de tendencia central? Tenemos la primera, que es la media, la mediana y por último la moda. Ahora bien, para ejemplificar este concepto, imaginaremos en un conjunto de datos que se ordenan de menor a mayor. Escuchen bien, los datos los vamos a ordenar de menor a mayor cuando estén desordenados. ¿Cómo se muestra en la siguiente figura? Primer dato, medidas de tendencia central. Último dato. Las medidas de tendencia central indican cuáles son los valores que se ubican en la parte central del conjunto de datos. Nos van a interesar los valores que están en el centro. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, Perfecto, entonces, avancemos. Media aritmética, lo que les venía diciendo, media aritmética o simple es la misma. Y ponderada es otra media, que ya vamos a ver cómo se calcula cuando resolvamos los ejemplos. Como pudieron observar en el cuadro sinóptico al inicio del tema, la media se subdivide en media aritmética o simple y en la media ponderada. Sí, la media la dividimos en dos, en media aritmética o simple y en la media ponderada. ¿Qué es una media aritmética? Es una medida de tendencia central que indica el valor promedio de un conjunto de datos, De allí que a veces nos referimos a la media, como el promedio de los datos y la denotamos con los siguientes símbolos. Con X barra nosotros vamos a denotar cuando se calcula con datos de la muestra. Vamos a calcular la media con la X barra cuando estemos trabajando con la muestra. Aquí lo dice claro. Y vamos a utilizar la letra mu cuando se calcula con todos los datos de la población. Características. La media solo puede utilizarse para datos cuantitativos y es única. Vuelvo y repito, la media solo puede utilizarse para datos cuantitativos y es única. ¿Qué entienden ustedes por datos cuantitativos, jóvenes? Que son De datos números. numéricos. Son numéricos, exacto. La otra característica de la media, tiene la desventaja que es afectada por valores extremos. Ya lo vamos a ver más adelante. Es decir, es afectada por valores extremos. Para calcular la media de un conjunto de datos, ya sea de una muestra o de la población, se suman todos los datos y el resultado se divide entre el número total de datos puntuales o observaciones. Ya lo vamos a entender cuando vamos a ejemplos. Dice, la fórmula que se utiliza para calcular la media es la siguiente. La media muestral, X barra va a ser igual a la sumatoria. Jóvenes, X barra minúscula va a ser igual a la sumatoria. Esto se llama sumatoria. ¿Desde dónde a dónde? Desde que I vale 1 hasta N. ¿De quién? De X y dividido entre N.
donde X es la media, N es el número de datos de la muestra, ojo, de la muestra. X sub Y es cada uno de los datos. Por ejemplo, X sub Y es cada uno de los datos. Si ustedes se fijan en este conjunto que tenemos aquí, los X sub Y, por ejemplo, este es X sub 1, miren. X sub 1, X sub 2, X sub 3, ya lo vamos a entender más detalladamente. Lo que tenemos aquí es, Licenciado, ¿sí? ¿creo que nos dejarán llevar solo las fórmulas en una ficha o no? Sí, claro, las pueden llevar. Sí, las Ah, pueden llevar. Igual, yo en la prueba voy a andar por ahí, miren, ve, y les voy a dar sus dudas y les voy a ayudar. Eso, Lick. Indica la suma de todos los datos, desde que I vale 1 hasta N. Bueno, vamos a hacer este ejemplo aquí, pero los quiero hacer en la pizarra, aunque este no lo dice, hice otros ejemplos allá, pero son los mismos. Vamos a ver. ¿Qué está? Vamos a ver aquí, porque no hicieron el cálculo de la media. Aquí está. Vamos a entender esta fórmula, jóvenes. Bueno, concentrémonos, jóvenes, viendo ahorita lo que es la media. Hagamos este ejemplo, jóvenes. Solo denme un momento. Voy a hacer lo siguiente mejor. Voy a hacer lo siguiente. Es que aquí tenía aquí tenía el. Ay, sí, hombre. Denme un momento, por favor. Vamos a ver. Aquí. Aquí voy a poner, fíjense que encontré una forma más fácil de escribir. Ay, ¿qué hice? Bueno, captura de pantalla. Encontré una forma bien fácil. Aquí voy a poner, solo voy a poner algo aquí. Lick, pero no se mira. O no sé si está en la diapositiva siempre. No, lo siento, sí, lo siento. Solo quiero hacer algo. ¿Y ahora? Ahora sí. Bueno. Miren que encontré esta forma de escribir aquí en la pizarra para más rápido. Solo denme un momento. Ok, jóvenes, tenemos por acá, vamos a hacer esto, no es lo siguiente. Otra vez. Estamos viendo, Sí, fíjense que no me gusta, voy a abrir otra diapositiva, ¿no? Qué feo está esto aquí. Denme un momento entonces. Ay, padre mío. No entiendo por qué. Solo denme un momento, jóvenes. Medida de tendencia central. Aquí. Vamos a hacer ahorita ejemplos de la media. Estamos en la medida de tendencia central. Estamos viendo la media. Solo denme un momento que estoy aquí abriendo un documento.
Sí, qué feo está esto, sinceramente. Vamos a ver. Y como ya le comentaba, de Oye. que casi no estaba entendiendo a la clase. Usted después me va a explicar cuáles son las tablas que podemos llevar al examen. Sí, sí, eso. Ya vamos a hablar de ello casi al final de la clase. Ah, Solo déjeme un está bien, momento. Lick, está bien. Bueno, solo déme un momento. ¿No? Es que Gracias. tengo medio problema aquí con esto. Solo denme un momento, por acá vamos a ver la media. Les voy a explicar desde aquí mejor. La media, dice, media aritmética. Muy bien, entonces miren, ven. La media, ¿están viendo la pantalla? Sí. Y Dice, Lick, media aritmética se define como la suma de los casos favorables dividida por el número total de los casos comprendidos. La media es el valor promedio de la distribución. Esta es la fórmula de la media, ¿ven? X barra va a ser igual a la suma de X1 más X2 más XN dividido entre N. ¿Y esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a la sumatoria de los X sub I dividido entre N. Dividido entre N. A esto se le conoce como sumatoria, es lo que está aquí, donde X sub I es el dato I y N la cantidad de datos, tamaño de la muestra. Hagamos este ejemplo que está aquí, ¿eh? Hagamos este ejemplo, lo voy a hacer aquí en la pizarra, vamos a ver. Dice aquí. Vamos a hacer este ejemplo de la media. Solo quiero poner aquí la fórmula, ¿no? Solo quiero insertar la fórmula ya para que la tengamos presente. Copiar. No, lo siento. Bueno, hagamos este ejemplo, jóvenes de la media. No puedo insertar aquí la fórmula. Dice, sea X el tiempo que tarda en horas un grupo de 4 estudiantes. Pregunta, ¿de cuánto es la muestra aquí? En realizar una actividad cuyos valores son 2, 4, 3 y 5. ¿De cuánto es la muestra aquí, jóvenes? 4. De 4, ¿verdad? Entonces, este es el valor de quién entonces? De N, ¿verdad? ¿N Sí. cuánto va a ser? N es 4. 4. N es 4, muy bien. ¿Y cuál sería sus valores? Cuyos valores son ¿qué? 2, 4, 3 y 5, ¿verdad? Estos son los X sub I, ¿verdad, jóvenes? ¿Quién sería X1? Sí. 2. 2, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿y X2 quién sería? 3. 3, ¿verdad? No, 4 sería X2. Pero y ayer no dijo que era No, ordenado. aquí no importa. Para calcular la media Ah, ok. no importa. Después, lo que estoy copiando aquí sería, después X3, después sería X4, jóvenes. X4 sería aquí, ¿ven? X4, ¿dividido entre quién? Dividido entre N. Entonces, ¿qué voy a calcular aquí, jóvenes? ¿Esto qué es? ¿Esto que estoy haciendo yo qué es? Esta es la media, ¿verdad? La media va a ser igual a los datos X1 más X2 más X3 más X4. Y en este ejemplo, ¿cómo sería entonces? Me dicen, ¿quién es X1? 2, ¿verdad? Sí, Lick. ¿Estamos bien? ¿Quién es Sí. X2? Es 4. Esta es la media, la que estamos calculando. ¿Quién es X3? 3, ¿verdad? ¿Y X4 quién es? 5. 5.
¿Dividido entre quién dije Eh, la fórmula? Entre n, que sería 4. Muy bien, entre n, que es 4. ¿Y a qué va a ser igual esto entonces, jóvenes? Hagamos la suma en el numerador. 2 más 4 6. más 3 9. más 5. 14. 14 entre 4. 3.5. Muy bien. Esto va a ser igual a 3. Jóvenes, escuchen lo que les voy a decir. Cuando estemos calculando un promedio, tenemos que dar la interpretación. Tenemos que dar interpretación. Ya calculamos aquí la media. Dice, sea X el tiempo que tarda en horas en un grupo de 4 estudiantes en realizar una actividad cuyos valores son 2, 4, 3 y 5. Hacemos la suma de sus respectivos elementos. 2 más 4 más 3 más 5 dividido entre 4. Esto va a dar igual a 3.5. Interpretación. Ojo, aquí sí tenemos que interpretar, jóvenes, en las medidas de tendencia central. Voy a poner aquí interpretación. Interpretación. ¿Qué interpretamos nosotros con esto? 2 puntos. Que 3.5 es el tiempo promedio. Es el tiempo promedio. Promedio que tardan los estudiantes en realizar una actividad. Punto. Jóvenes, pregunta, ¿le van entendiendo al tema o tienen dudas, jóvenes, con la media? En lo personal, todo claro, Lick. Muy bien. ¿Y los demás compañeros? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Vamos a ver. ¿Ese 4 dónde sale? Andrea, ¿va bien, Andrea? Sí, Lick. Sí, ¿quién me preguntó? ¿Quién me preguntó del 4? Disculpe. Le pregunté a la compañera de dónde sale el 4. Muy bien, vuelvo y explico. Dice, sea X el tiempo que tarda en horas un grupo de 4 estudiantes. Ahí está el 4. Es el tamaño de la muestra n igual a 4. ¿Sí? Ah, sí, ya, gracias, Lick. En realizar una actividad, dice, cuyos valores son, pero ustedes digan así, ve, como la muestra es 4, fíjense bien, la muestra es de 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos valores cree que les van a dar entonces si la muestra es de 4? 4. ¿Cuántos valores hay aquí? 1, 2, 3, 4. Bueno, este 4, que es todos estos valores, es este 4 que está aquí, ¿ve? Es el 4 de la muestra. Para Esos calcular. 4 valores los vamos a utilizar en la parte de abajo. ¿Mande? Esos 4 valores que nos dan, los vamos a utilizar en la parte de abajo. Los va a sumar y los va a dividir entre n, que es 4. Aquí, así dice la fórmula, ¿ve? Ajá. ¿Sí? Va a sumar 2 más 4, 7 más 3, 10 más 5. No, perdón, 4 más 2 son 6, va. Más 3, 9 más 5, 14. 14 entre 4 va a dar 3.5. O Entonces, sea que lo que está abajo de n igual a 4, la de abajo es la fórmula, ¿verdad? esta es la fórmula, ¿ves? Sí. ¿Qué dice? Sumar los x1 más x2 más x3 más x4. ¿Quién es x1? Es 2. x2, 4. x3, 3 y x4, 5. 2 más 4 más 3 más 5, 14 dividido entre n, que es 4. Esto es aproximadamente 3.5. ¿Qué me quiere dar a entender con esto? ¿Cómo interpreto yo este valor promedio? ¿El promedio de qué? Interpretación. Es el tiempo promedio que tardan los estudiantes en realizar la actividad. 3.5 es el promedio que se tardan los estudiantes. ¿Me explico, jóvenes? Sí, En Lick. ese caso, licenciado, 3.5, ¿qué sería? 3.5 es el valor promedio. Segundos, minutos. No, ahí no es segundo. Sí, en este como un caso, 3.5 minutos, exacto, eso. Aunque
el tiempo promedio que tarda el estudiante en realizar una actividad. Podría ser minutos, joven, aquí, pero para mí mejor le pueden llamar que pueden ser horas. No importa si sean minutos o horas. Aquí lo que les interesa es saber cuál es el promedio que tardan. Me explico, por ejemplo, depende si la actividad es una actividad grande, pues puede ser que sean 3.5 horas. ¿Sí? Sí, Lick. Perfecto. Entonces, vamos a ver el ejemplo de las diapositivas que les dan a ustedes aquí. ¿Qué ejemplo le pusieron? Bueno, ya entendimos el concepto de media, ¿verdad? Sí, Lick. Sí, eso te- Muy bien, les voy a dar mejor un ejemplo que yo tenía aquí, que les tenía preparados. ¿Dónde están? Ahí está, Dios mío. Aquí. Vamos a ver. Muy bien, entonces. Aquí, por ejemplo, tengo un ejemplo aquí, de media. Dice, en un examen con propósito de promoción, se han obtenido las siguientes calificaciones. Jóvenes, van tomando captura de pantalla. Sí, Lick. Bueno, entonces, seguimos con otro ejemplo de media. En un examen con propósito de promoción, se han obtenido las siguientes calificaciones. 84, 91, 72, 68, 87, 78. Calcular la media aritmética simple. Ojo, estamos calculando la media aritmética simple. ¿Qué dice la fórmula? Que la media va a ser igual a la sumatoria de todos los datos dividido entre el tamaño de la muestra. Pregunta, ¿de cuánto es el tamaño de la muestra que yo tengo aquí? De 6. De 6, ¿verdad? ¿Cuántos datos hay? Contémoslos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, n va a ser igual. A 6 ¿Y la X barrita qué va a ser igual entonces? ¿La suma de quién? de todas. La suma de 84 más 91 más 72 más 68 más 87 más 78. ¿Dividido entre cuánto? Entre 6.